Saludos amigos de Coloquio Jurídico. Hoy, como siempre, tenemos una invitada de lujo. En esta ocasión me hago acompañar de la colega, destacada colega, experta en Derecho de la Competencia, Marielyn Almonte, con quien tuve el honor de coincidir. La conocía de antes, ¿verdad? Porque imagínense, cuando yo fui miembro del Consejo Directivo de Procompetencia, inicié en diciembre del año 2017 hasta febrero del año 2023, para uno empaparse, ¿verdad? Conocer cuál es la parte, ¿verdad? Crítica, no necesariamente negativa, sino hasta positiva, ¿verdad? Evaluando el trabajo de la comisión, pero también de temas de competencia a nivel internacional y derecho comparado. Marielyn es obviamente de esos pocos doctrinarios dominicanos que se han enfocado en crear una cultura de competencia en la República Dominicana y que ha insistido para que esta materia tan importante para el secreto, Marielyn, lo vamos a ver ahora, de los países desarrollados, reside en gran medida en la importancia que le dieron a tiempo a este tipo de legislación que procura, en definitiva, óigase bien, aunque la gente quizás no lo entienda en principio, impactar de manera positiva en el consumidor o usuario. Entonces, en esta ocasión tengo a la estimada, como decía, Marielyn, que desde que le avisé me dijo, ¿verdad? Creo que fue a principios de este mes. Me dijo que sí, que cuente con ella y fijamos fecha y bueno, aquí estamos. Marielyn, bienvenida a Coloquio Jurídico, un espacio que ha sido creado para que personas como usted, como yo, inquietos, podamos compartir sobre distintos tópicos y sobre todo de temas que a uno le apasiona y que uno también tiene la oportunidad de disfrutarlo y también sentir que uno gana dinero a través de él, asesorando, brindando, ¿verdad?, consultoría y también hasta litigando cuando es necesario. Marielyn, bienvenida a Coloquio Jurídico. Muchísimas gracias, Eddie. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de haber recibido la invitación. Es una distinción para mí, tanto por la persona que me la dirige como por el espacio al que me ha invitado. Para mí siempre es un placer hablar de los temas de competencia y si voy a hablar de ellos en compañía de una persona con la trayectoria y el perfil que usted tiene, pues definitivamente es un privilegio. Así que muy agradecida por la invitación. Gracias. Marielyn, antes que nada, usted es abogada en ejercicio. ¿Qué tiempo ya tiene ejerciendo y dedicándose al derecho en principio y sobre todo al derecho de la competencia? Bueno, mi ejercicio tiene ya más de 20 años. Yo me gradué de abogada en el año 2022 y cuando me gradué en el 2022 ya tenía 2 años trabajando en mi primer trabajo, que fue como... En el 2002 sería, ¿verdad? 2002. Exacto. Y ya cuando me gradué pues tenía 2 años, prácticamente 1 año y medio trabajando en el Poder Judicial. Sí. Después que me gradué pasé a trabajar en una firma de abogados. Y a partir de ahí empezó mi trayectoria en el ejercicio de la profesión, propiamente dicho. Sí. Entonces ya mi trayectoria lleva sobre los 20 años más o menos. Pero, ¿cómo usted entonces le toma amor? Porque en esa época que usted se graduó en el 2002, el tema de derecho de la competencia quizá lo conocía. Si ahora se conoce un poco, imagínese en aquella época, ¿cómo usted se relaciona con el derecho de la competencia? Sí, es una bonita historia esa. Yo después que me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como licenciada en Derecho, unos meses después empecé a cursar una maestría en la Pucamaima. Esa maestría era en Derecho Empresarial y Legislación Económica y cuando yo ya estaba llegando a término en el trabajo de tesis que me tocó hacer, yo decidí, por recomendación de un buen amigo, que me dio un buen consejo, por cierto, decidí hacer mi trabajo de tesis sobre los criterios para tipificar el abuso de posición dominante en el proyecto de Ley General de Defensa de la Competencia, que hoy en día es la ley que tenemos en esa materia, pero que para ese entonces era un proyecto de ley.
Entonces, mi trabajo de ¿Era tesis... eso, 2007, por ahí? 2006. Eso fue en el 2000... Entre 2007 y 2008, me parece. Sí, porque la ley es 2008, enero 2008, entonces tuvo que ser por ahí. 2007 debió ser. Entre 2007 y 2008. Qué bien. Y luego de ahí entonces empezó el amor hasta el día de hoy. Sí, después que ya tuve esa primera aproximación con el derecho de la competencia, yo después seguí como profundizando, investigando, lo que vi en esa materia cuando me compenetré con ella para hacer ese trabajo de tesis, me gustó, sobre todo me apasionó. Y esa figura en particular del abuso de posición dominante es una muy peculiar dentro del mundo del derecho de la competencia, porque es de ese tipo de práctica anticompetitiva que requiere un análisis como muy profundo y que es una materia muy técnica. Para comprenderla uno tiene como que emplearse a fondo. Entonces yo decidí, después de haber hecho ese primer trabajo, que iba a seguir profundizando para tener cada vez una comprensión mayor de esa figura y de las demás figuras del derecho de la competencia. Fue, digamos, como la peculiaridad de la figura del abuso de posición dominante lo que me motivó a seguir profundizando en el derecho de la competencia. Muy bien. Y entonces ya más adelante... creo que sería para el 2011, creo que en el 2011 me fui a estudiar a Bélgica, hice un máster en Derecho de la Competencia y Economía en la Brussels School of Competition. Fue un curso de unos 9 meses y ahí sí tuve como una inmersión total en todas las diferentes vertientes del derecho de la competencia. Fue un curso muy bueno, impartido por profesores que eran abogados de alto perfil en el ejercicio de esa materia y funcionarios también de instituciones, de autoridades de competencia o de la Comisión Europea. Entonces, ahí también, al tener la oportunidad de interactuar con gente como tan especializada en la materia y tener ese periodo de tiempo como en una inmersión completa en todo lo que tiene que ver con el derecho a la competencia, ya me apasioné más. Y entonces cuando regresé y me reincorporé al ejercicio profesional, entonces ya empecé a escribir y a publicar y tengo ya, bueno, algunos ensayos y varios artículos publicados en la materia. Sí, yo sé de eso, yo soy un seguidor suyo. Mire, Mary Ellen, coincidimos en procompetencia, pero antes de entrar en esa etapa, que fue muy breve, ¿verdad? Suya, en competencia, yo creo que usted no duró un año. No fue tan breve, yo duré un año. ¿Duró un año? De enero a diciembre. Bueno, sí. Pero este tipo de material yo se lo difundo a mis alumnos. Entonces yo quiero que la parte académica suya ahora usted la manifieste. Que si nosotros pudiéramos decirle, traducirle llanamente a los jóvenes que ven esto y a todos los interesados, ¿qué es el derecho de la competencia? El derecho de la competencia es esta materia que busca esencialmente proteger la integridad del proceso de competencia en el mercado con la finalidad de que a través de ese mecanismo se pueda generar beneficio y valor y se pueda proteger el interés económico del consumidor. Es decir, el consumidor es el protagonista en esta materia. Se busca proteger su bienestar, maximizar su bienestar, crear condiciones para que tenga acceso a la mejor oferta posible dentro del mercado. Y se protege también, tendente a ese fin, la integridad del proceso de competencia, porque una cosa lleva a la otra. Si protegemos la integridad del proceso de competencia, estableciendo una regulación que pone límites al comportamiento de los agentes económicos en el mercado, tipificando conductas que por ser contrarias a la competencia quedan prohibidas, pues de esa manera estamos propiciando que los agentes económicos en el mercado, para el ejercicio de su actividad comercial, compitan entre sí. Se fomenta la competencia con este tipo de marco regulatorio. Entonces, al fomentarse la competencia, eso tiene como producto secundario, ¿verdad?, con carácter primario, el beneficio del consumidor y el aumento del bienestar del consumidor. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor puede tomar, al momento de hacer una decisión transaccional, tiene varios oferentes, entre los cuales puede elegir libremente de quién quiere comprar
y tiene también acceso a una gama amplia, a una variedad amplia de productos que puede elegir al momento en que necesita comprar algún producto o contratar algún servicio para satisfacer una necesidad personal, tiene alternativas. Y entonces tener alternativas le garantiza al consumidor que puede optar por la opción que es más conveniente para él, de acuerdo a sus necesidades, a sus expectativas, a su poder adquisitivo, a las circunstancias, a sus gustos, a lo que tiene que ver con condiciones inherentes a la decisión del consumidor mismo. Es muy distinto lo que sucede cuando en un mercado no hay competencia o el mercado está en el mercado está operando algún tipo de práctica anticompetitiva que afecta alguno de los parámetros de la competencia, porque en esas circunstancias entonces el consumidor se ve desprovisto de esa ventaja de tener múltiples oferentes entre los cuales puede elegir libremente de quién quiere comprar según lo que más le convenga. Tenemos la situación de, por ejemplo, un monopolio. Cuando hay un monopolio no hay opción. La única opción de compra, la única alternativa es ese monopolista. Y ese monopolista, como sabe que no tiene competencia y que el consumidor no tiene otra alternativa a dónde acudir, entonces se explota al consumidor con precios excesivos, no tiene incentivo para diseñar productos novedosos, más variados, de mejor calidad, ser más eficiente, porque sabe que independientemente de las características del producto y de las condiciones de su oferta, el consumidor está obligado a comprarle porque no tiene otra alternativa. Claro. Y cuando hay temas de, por ejemplo, colusión en el mercado, que es un tipo de práctica anticompetitiva, ahí estamos hablando de que aunque haya múltiples oferentes en el mercado, esos oferentes se han puesto de acuerdo sobre alguno de los parámetros de la competencia para incidir ya sea en los niveles de precio, en los volúmenes de producción de un determinado producto o en cualquier otro parámetro de la competencia, que lo que va a conllevar es va a tener un impacto negativo para el consumidor, porque o va a tener que pagar precios excesivos si la práctica que hay si se está implementando es una colusión en términos de precio, por ejemplo, o va a haber limitada la variedad si es que los agentes económicos se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para repartirse el mercado. Cartel. Exactamente. Y cualquier tipo cualquier medida que se tome entre competidores para afectar cualquier parámetro de la competencia va a tener una repercusión negativa en el consumidor como consecuencia de ese comportamiento. Entonces, ese es el ámbito del derecho de la competencia. Busca proteger la integridad del proceso de competencia para garantizar el bienestar del consumidor, porque ya está demostrado que donde prevalece un régimen de libre competencia, eso tiende a maximizar el bienestar del consumidor. Entonces, por eso es importante protegerlo. Y por eso la Constitución establece el derecho fundamental de la libertad de empresa, en la medida en que cada quien tiene derecho a acceder al mercado y operar en igualdad de condiciones. Pues en esa medida quiere decir que habrá una multiplicidad de oferentes que van a poder satisfacer la demanda de los consumidores. Generalmente cuando hay competencia imperfecta, es que generalmente existen leyes, ¿verdad?, que procuran regular mercados. En el caso nuestro, nosotros tenemos un tema mixto aquí, porque tenemos mercados regulados y mercados que no están regulados, que precisamente son en los cuales Procompetencia puede actuar, ¿verdad? Porque ya cada mercado regulado tiene una normativa que de manera específica tiene una ley sectorial. Sí. Entonces, ¿cuándo hablamos de defensa de la competencia? ¿Cuándo se activa la defensa? Porque hablamos de derecho de la competencia, vamos a decir, como una rama del derecho, ¿no? Y que usted muy bien ha expuesto. Ahora, la defensa, porque si nos vamos a la denominación de la autoridad de competencia en la República Dominicana, se denomina Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Entonces, ¿cuándo se activa esa defensa de la competencia? La defensa de la competencia se activa en dos escenarios específicamente, de conformidad con el texto de la Ley General de Defensa de la Competencia. La 4208. Sí, la Ley 4208. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es el organismo encargado de la aplicación de la ley y es el órgano protagonista en cuanto a la implementación de políticas de competencia. Entonces, hay dos ámbitos de actuación para defender la competencia.
Uno tiene que ver con las atribuciones de abogacía de la competencia. Es un mecanismo de defensa de la competencia que consiste en abogar porque se respete la competencia cuando puede estar en peligro por ejemplo, la posibilidad de que se adopte una regulación que va a imponer barreras en el mercado, que va a burocratizar la entrada de competidores en el mercado, que de cualquier modo podría producir una afectación a lo que es el derecho de competir, la libertad de empresa. Sí. Entonces, en esos casos, pues la autoridad de competencia tiene la potestad de intervenir, emitir unos documentos que son unos informes técnicos en los que se analiza el instrumento regulatorio que se pretende implementar y formular recomendaciones para prevenir que se adopte una regulación que va a tener una repercusión negativa en el mercado. ¿Son vinculantes? Ahí aprovecho y le digo. No son vinculantes. No pueden ser vinculantes porque sería darle un poder a la autoridad de competencia que por razones de orden público creo yo no debería de tener. Correcto. Y es el modelo que se sigue también en otros países. Sí. Es decir, la autoridad que va a emitir la decisión es la que realmente, que va, a adoptar la regulación, es a quien le compete regular, ¿verdad? Es una ley sectorial. Exactamente. Entonces, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede recomendar, pero Exacto. tiene que respetar la jurisdicción y el poder regulador que le corresponde. Pero si algo se discute, y ahí hacemos un paréntesis para luego continuar, si algo se ha discutido es precisamente de hacer efectivo y de que sean vinculantes. Usted tiene su postura, usted dice no puede ser, yo estoy de acuerdo también, no puede ser, porque aquí nosotros tenemos una intervención estatal en ciertos mercados, ¿verdad? Pero en otros mercados no. Ahora, ¿qué usted piensa de aquellos que sí entienden que esa ley tiene que tener garras y que una de esas garras es precisamente que esas recomendaciones puedan sí ser vinculantes? En mi opinión, yo, a pesar de que abogo por el derecho de la competencia y tengo un compromiso con esa materia, claro. Yo preferiría inclinarme por el sistema que nosotros tenemos. Que sigue igual. Sí, de que la autoridad tenga la responsabilidad de analizar y formular recomendaciones, pero que al final sea el ente receptor el que decida si acoge o no las recomendaciones que se están haciendo, porque creo que hay muchas cosas que se tienen que tomar en consideración al momento de valorar si las recomendaciones que se plantean realmente deben de ser adoptadas. Y sobre todo creo que más allá, incluso más importante que eso, es que la autoridad que tiene el órgano que promueve la regulación que se pretende adoptar debe tener primacía por encima de la de otra autoridad diferente. Entiendo que por razones de institucionalidad, de orden, debería de funcionar así. Ahora bien, lo que sí creo que sería muy importante es sensibilizar a los órganos reguladores, sobre todo si al Congreso Nacional, en relación a la importancia de que le presten atención a las recomendaciones que hace la autoridad de competencia. Correcto. Eso sí es importante porque es el organismo experto en la materia y en razón de eso pues tiene la autoridad técnica para poder promover recomendaciones que vayan a tener un resultado y un efecto positivo en cuanto a la implementación a través de las normas que se vayan a adoptar y luego la repercusión de eso en el mercado. La ley 4208 contempla justamente eso. Establece que aquellos proyectos que versen sobre temas comerciales debemos nosotros, ¿verdad?, de alguna u otra manera tener más que una simple opinión. Deberían llevarse de la recomendación de, digo nosotros, como que yo todavía estoy ahí, debería, pro competencia, ¿verdad?, tener algún tipo de protagonismo, pero eso lo establece la ley 4208. Quizá el legislador, que ni siquiera el legislador, estamos hablando el actual, el que está en la legislación actual, o al que no necesariamente le correspondió votar por esa ley, que ni siquiera la conoce, una ley que se conoce poco, ¿verdad?
quizá no ve ese compromiso ni ve esa importancia, y como ya sabemos cómo muchas veces suceden las cosas en nuestro país, que se dan por intereses particulares y que no tenemos el legislador, quizás tenemos el legislador que sí representa a las masas, pero no el más educado, el más formado. Y sobre todo en temas como estos. Una pena, una lástima, porque yo soy de los que piensa que la educación es un antes y un después en el ser humano, en el individuo, y que cuando tú te educas y tienes la oportunidad de formarte y dedicarte a lo que te formaste, obviamente un buen legislador debería conocer de leyes. Mi padre fue legislador durante por lo menos 14, 16 años. Y mi padre nada más le faltó el título de abogado. Mi padre se adentró a conocer la técnica legislativa, a conocer las leyes, y mi padre, gracias a Dios, siempre estuvo dentro de los más productivos, no solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos. Porque además yo no había la necesidad de él consultarme tanto, pero yo sí podía leer y comprender entre tanto sus resoluciones como también los proyectos de ley donde él participó. Y eso es lo que debe hacer todo legislador. Y ojalá y pase también, Mary Ellen, con el proyecto o anteproyecto de ley que o se está elaborando o está en proceso, ¿verdad? O ya está depositado, no sabemos, porque supongo que Procompetencia lo habría anunciado, que lo depositó por una de las cámaras del Congreso. Pero todavía no conocemos. Ojalá y suceda así, que se tome el tiempo idóneo, que se dejen asesorar los legisladores para que nosotros podamos contar con una ley avanzada que, si bien es cierto, no hay ley perfecta, pero una ley que se ajuste, porque ya se rompió el hielo. ¿Cuál fue el hielo? Bueno, que se luchó, y sobre todo el poder económico luchó para que no entrara en vigor esa ley. Entró en vigor la ley, ¿verdad? En vigor pleno, fue designado en el 2011 por vez primera, a pesar de que la ley es del 2008, el Consejo Directivo, pero el Consejo Directivo no podía hacer más nada, no podía hacer nada. ¿Qué iba a conocer? Si no había dirección ejecutiva, si no había fase de instrucción, si no había quien investigara. Se designa en el 2016, ¿verdad? 2017, enero de 2017, y bueno, ya entra en vigor pleno esa legislación y ya se logró. Ahora lo que hay que alcanzar es ciertamente una ley madura, avanzada, que sea aterrizada, ¿verdad?, a nuestro contexto dominicano, y sobre todo que se adapte al ordenamiento jurídico dominicano, pero que tome las mejores prácticas. Porque yo le digo a usted la verdad, y ahora vamos a hablar de esa ley idónea. De nada vale nosotros tener una ley que no podamos aplicar aquí, porque no se corresponda con nuestra realidad, ¿verdad? Sí, pero bueno, ¿qué preguntarle? Mire, hay tantas cosas que yo no sé por dónde empezar. Bueno, yo dejé la respuesta a la mitad. Ay, ok, perdón, continúe. Estoy en vivo, ¿verdad? Sí. Seguimos. Dejé la respuesta a la mitad porque cuando empecé a responder la pregunta me fui muy lejos con lo del tema de la facultad de abogacía. Tranquila. Pero entonces los mecanismos que tiene la autoridad de competencia de República Dominicana para cumplir su rol de defensa de la competencia son las atribuciones de abogacía, ese mecanismo que expliqué hace un momento, y entonces la otra vertiente de sus facultades de defensa, que es entiendo yo, la más preponderante, la más importante, son las facultades persecutorias que le atribuye la ley a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es decir, tiene la facultad de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas. Entonces, para eso cuenta con una estructura conformada por una dirección ejecutiva que funge como una especie de fiscal de la competencia. Exactamente. Fiscal económico. Exactamente. Una persigue el delito. Exactamente. Tiene las atribuciones de investigar, de perseguir, de recabar toda la información y pruebas que puedan ser necesarias para sustanciar un proceso de investigación que lo puede iniciar de oficio, motu propio, o puede ser ante una denuncia de una parte interesada. Entonces,
el resultado de esa investigación, que luego va a quedar recogido en un documento que es el informe de instrucción, si es que han habido hallazgos suficientes de indicios y pruebas que señalan que real efectivamente se ha cometido una práctica anticompetitiva. Con ese informe de instrucción se apodera al Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es el organismo que entonces tiene la potestad sancionadora. Se lleva a cabo un procedimiento en el cual se discuten las pruebas, se escuchan los argumentos tanto de la parte acusadora, que es la dirección ejecutiva, como de la parte imputada, que son los agentes económicos a quienes se le endilga la comisión de una práctica anticompetitiva. Y luego pues el Consejo Directivo emite una decisión que puede ser una decisión sancionadora, imponiendo una sanción, o puede ser una decisión que determine que efectivamente no se han cometido las prácticas señaladas. De eso yo sé que usted puede hablar mucho más ampliamente que yo, porque usted fue miembro del Consejo y conoce muy bien la labor que lleva el organismo. Sí. No, muy bien. Bueno, y decirle a la gente, aprovechar que si no está satisfecho, ¿verdad? Tanto el agente económico sancionado en caso de... también existe la fase jurisdiccional, que sería ante el Tribunal Superior Administrativo, y luego seguiría su curso en caso de que tampoco se sienta satisfecho con la decisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y también en el interín, si hay alguna violación de alguna garantía o de algún derecho fundamental, entonces ahí está el Tribunal Constitucional. Es decir, que la tutela judicial efectiva está cubierta, ¿verdad? Sí, y que sí hay que respetar un debido proceso, porque esta materia tiene mucho de derecho administrativo inmerso, y sobre todo también derecho constitucional, porque de donde deviene, ¿verdad?, es de la Constitución, el mandato en virtud del artículo 50 que usted anteriormente mencionaba. Mary Erling, sí. ¿Cuál debería ser la ley idónea? ¿Qué debería contemplar usted, que es experta, que conoce el derecho comparado, más o menos cómo se integran esas leyes de competencia que podría servirnos a nosotros? Porque ¿cuál modelo impera aquí? ¿El modelo anglosajón o el modelo europeo? La ley nuestra realmente... Tiene un poco de cada uno. Sí, y sobre todo de las recomendaciones o modelos de la UNTAC. Pero yo creo que básicamente al momento de elegir el mecanismo apropiado, es decir, la ley idónea, como usted dice, yo creo que lo que básicamente hay que tomar en consideración es la naturaleza de nuestros mercados, la situación específica de nuestro país desde muchos puntos de vista, es decir, la idiosincrasia de la gente, cómo opera el sector empresarial aquí, cuáles son realmente aquellos aspectos a los cuales se le tiene que prestar mayor atención por razones específicas que dependen precisamente de la condición en la que operan los mercados, de las características propias del mercado de República Dominicana. Yo creo que si se toma en consideración algo así, o esos aspectos, se puede diseñar una ley que sea verdaderamente hecha a la medida de República Dominicana. Yo creo que el aspecto más importante en el diseño de un instrumento normativo adecuado es eso, que sea un instrumento a la medida del país que lo va a implementar, que en este caso sería República Dominicana, tomando en consideración todos esos diversos factores que acabo de mencionar y, claro, obviamente lo que son mejores prácticas recomendadas por organismos precisamente como la UNTAC, la OECD, tomando también, prestándole mucha atención sobre todo a lo que es una tipificación clara y precisa de los comportamientos que se consideran como prácticas contrarias a la competencia. Eso es fundamental. También creo que un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es mirar con la experiencia que se tiene ya en la implementación de la Ley 4208 en los años que han transcurrido desde el 2017, que fue que entró en vigencia la ley, el resultado, ¿cuál ha sido el resultado de la implementación de la ley? ¿Dónde están las deficiencias y dónde está
quizás la parte débil de la implementación de políticas de competencia derivada como una consecuencia de la estructura normativa de la ley, es decir, cuáles son los aspectos defectuosos de la ley que han podido quizás provocar una menor eficacia de la que hubiéramos podido tener si el instrumento hubiera sido más adecuado. Entonces, por eso hago énfasis en lo que es una tipificación clara de los comportamientos. Los criterios para tipificar las conductas sancionables tienen que estar muy bien delimitados. Se tiene que tomar en consideración hoy en día, es decir, la realidad que tenemos a nivel socioeconómico, con todo el impacto de la tecnología y demás. Eso es un factor que se tiene que tomar en consideración en el diseño de una ley de defensa de la competencia. Claro. Y también tomarla en consideración sobre todo al momento de tipificar y determinar las conductas que son sancionables. Sí. Porque hay muchos mecanismos ahora que se pueden utilizar para la comisión de prácticas anticompetitivas que son muchísimo más sofisticados que los que se pudieron haber utilizado hace 3, 4, 5 décadas atrás. Claro. Entonces, debe ser una ley que responda a las necesidades actuales del momento, que responda a la idiosincrasia de la nación donde se va a implementar, que responda a la realidad socioeconómica de nuestro país y que tome en consideración, obviamente, lo que es el marco normativo de base que debe servir como referente también, que son las disposiciones que establece la Constitución Dominicana, todos estos criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Constitucional en materia de temas relativos a la competencia y las mejores prácticas de esos organismos que mencioné y también posiblemente de otras autoridades de competencia, porque siempre es muy valioso poder aprender de quienes ya han recorrido un camino. Es decir, nosotros los profesionales nos nutrimos del resultado de la práctica que han llevado otros profesionales, que han dejado un legado de doctrina, de su labor como profesional. Y asimismo las autoridades de competencia pueden nutrirse de la labor que han realizado otros organismos que ya son, vamos a decir, pioneros en esa materia, porque tienen una estructura, cuentan con un recurso humano, económico, tecnológico muchísimo más avanzado que el que podemos tener nosotros aquí en República Dominicana. Entonces sus experiencias son valiosas y se pueden utilizar como insumo también para reforzar o diseñar el mejor instrumento normativo posible. Exacto. Entonces, resumiendo, una ley de competencia, ahora todavía no hemos hablado un poco sobre competencia desleal, me gustaría saber su postura, porque hay quienes entienden que la parte de competencia desleal debería sacarse, que no debería verla la autoridad de competencia. Me gustaría saber qué usted piensa, en este caso pro competencia. Hay quienes entienden que sí, que debe ser fortalecida, porque en el esquema actual lo que tenemos es simplemente una llamada de atención, no tenemos nada que sea vinculante, es decir, una sanción, como sí ocurre con el abuso de posición dominante, como sí ocurre con otras prácticas restrictivas de la competencia, como la colusión o carteles. Pero en materia de competencia desleal, como se entiende que en principio se trata de un asunto entre particulares, hay una resolución que creo que es la 009-2022, que recuerdo que en esa participó la maestra Angélica Novoa, donde plantea que siempre y cuando haya un interés público involucrado, o un bien público involucrado, entonces sí hay algún tipo de participación, es decir, sí Procompetencia debe emitir. Eso fue un antes y un después, porque en materia de competencia desleal, por lo menos en el periodo que me correspondió a mí, generalmente no eran admitidas las denuncias en ese tenor. Pero, ¿qué le parece a usted? ¿Debe mantenerse en una nueva ley, ¿verdad? Un nuevo texto legislativo, o cómo debe abordarse el tema de competencia desleal? Yo considero que la competencia desleal como práctica anticompetitiva debería seguir figurando dentro de la Ley General de Defensa de la Competencia que se adopte, lo que obviamente se deben de mejorar muchos aspectos de la configuración que actualmente tiene la Ley 4208, porque efectivamente, como usted señaló, una grave deficiencia es que la ley
tipifica la competencia desleal y enuncia una serie de comportamientos que se consideran como tal. Pero a la hora de establecer una sanción, no establece sanción alguna. Correcto. Entonces, decirle a un agente económico, bueno, mira, tenemos esta decisión aquí donde determinamos que tú cometiste competencia desleal y lo único que podemos dictaminar es que ceses la conducta, pero no podemos sancionar. Entonces, esa debilidad yo creo que tiene el efecto de... No es que vaya a incentivar competencia desleal, pero no va a tener un efecto disuasorio. Correcto. De las conductas. Aunque el particular, vamos a decir, el interesado sí puede ir con ese dictamen, ¿verdad? Que emite el consejo directivo, y sí pudiera ir al tribunal y decir, bueno, mira, aquí hay una especie de peritaje que hace la autoridad de competencia donde dice que ciertamente, y reclamar alguna indemnización, ¿verdad?, por el daño causado. Eso sí podría suceder. Sí, de hecho, es lo que se estila. Exacto. Que una vez que ya ha concluido el proceso en procompetencia, si es que se decide optar por esa Correcto. Vía, porque realmente la ley contempla, es el único tipo de práctica anticompetitiva en el que la ley contempla la posibilidad de que se apodere la dirección ejecutiva. Correcto. O de que se vaya directamente al tribunal de primera instancia, al domicilio Exacto. del demandado, con una demanda civil, Correcto. En la que además del cese de la conducta, Exacto. se puede solicitar conjuntamente una indemnización Correcto. Por el perjuicio causado. Si se opta por la vía administrativa de procompetencia, aquí solamente se puede... lo único que se puede obtener básicamente es el cese de la conducta, Correcto. Si es que finalmente Procompetencia logra verificar que ha habido competencia desleal, pero obviamente Procompetencia no puede acordar indemnización. Correcto. Y tampoco puede sancionar. Entonces es cuestión como que de que luego que termine ese procedimiento, la parte que ha sido beneficiaria de una resolución que diga que efectivamente se comprobó que hubieron prácticas anticompetitivas y de competencia desleal, y ordena el cese de las mismas, entonces con esa resolución iría a perseguir la indemnización correspondiente. Pero la ley lo que permite es eso. Y con relación al tema de cuándo se puede acudir o no a procompetencia por los temas de competencia desleal, realmente no, en la ley no queda suficientemente claro cuál es el alcance de las atribuciones que tiene Procompetencia en la materia, pero hubo una decisión adoptada por el Consejo Directivo de Procompetencia donde se precisó, o mejor dicho, se hizo una aclaración que ha sido muy pertinente y que realmente era necesaria, delimitando cuáles son los casos en que Procompetencia puede tener una intervención cuando se presentan conductas de competencia desleal. Porque hay una serie de leyes sectoriales que tipifican, como por ejemplo la ley 2000, tipifican tipos de competencia desleal por cuestiones específicas que le atañen a esa materia. Exacto. Era muy necesario y pertinente, y ha resultado muy oportuno pues que se delimitara. Correcto. Entonces ya el criterio que fijó Procompetencia en relación con ese aspecto es que la intervención de Procompetencia en los casos de competencia desleal que están establecidos en el artículo 10 y 11 de la ley va a estar determinada por el cumplimiento de 3 condiciones, y que haya una afectación al interés público. Correcto. Que haya una afectación al interés económico del consumidor y que haya una afectación al interés de algún competidor. Tienen que haber esos 3 componentes. Entonces, donde no se verifican esos 3 elementos, Exacto. pues ya se sabe que la vía entonces no es un apoderamiento a este órgano administrativo de Procompetencia. Correcto. Y también se enfatiza, se recalca, porque no es que no estuviera dicho, pero también resultó ser muy oportuna la observación de que las materias reguladas por leyes sectoriales o por leyes especiales, como por ejemplo el caso de la 2000, la competencia de atribución de los órganos encargados de la aplicación de la ley y las disposiciones que contiene esa ley, pues sigue siendo reservada a los organismos instituidos por esas leyes para la aplicación de las disposiciones de esa ley específica en materia de competencia desleal. Correcto. Entonces con eso se aclara un poco el panorama
creo que va a contribuir mucho eso, o debe estar contribuyendo ya, porque hace un buen tiempo que se emitió la decisión, Sí. a que los apoderamientos a la dirección ejecutiva por casos de competencia desleal resulten ser los verdaderamente adecuados para ser conocidos e investigados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Por una especie de control previo que ejerce entonces la dirección ejecutiva. Si no se dan esos tres elementos, entonces simplemente lo desestima. Entiendo que eso le va a ser muy útil a la dirección ejecutiva. Claro. Le va a ser muy útil, o le debe estar siendo muy útil, porque ya no tiene que enfrascarse en abrir un proceso, coger una denuncia para investigar y tiempo y gastar recursos económicos, recursos humanos y de todo en un proceso que al final luego sería frustratorio. Si ya tiene claro que estos son los elementos que debo verificar, pues ya de entrada verifica si puede o no tomar la denuncia. Y entonces inmediatamente en el plazo de los 30 días que le corresponden para evaluar la denuncia, decidir si le corresponde o no tomar el caso. Marieli, entonces, una ley idónea de competencia debe contemplar notificaciones previas, adquisiciones, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Hasta ahí, usted me va diciendo sí o no. Ok, ahora me dice por qué. Debería contemplar de manera clara un programa de clemencia, ¿verdad? Debería contemplar un régimen de consecuencia, que era lo que usted decía anteriormente, lo suficientemente claro, llano, que quede, ¿verdad?, bien explicado, bien explícito. ¿Qué más podría contemplar? O dígame la primera parte, ¿qué plantea el tema de notificaciones y adquisiciones? Yo creo que, bueno, la mayoría de las jurisdicciones donde existe una autoridad de competencia suelen tener el control previo de concentraciones como una manera de prevenir que el resultado de un proceso de reorganización empresarial sea la creación de un ente con suficiente poder de mercado como para poder incidir significativamente en las condiciones de competencia en el mercado, como para poder disminuir la variedad, disminuir la calidad, repercutir negativamente en la estructura de competencia en el mercado. Aquí lo tenemos en términos sectoriales. Las leyes sectoriales lo contempla, de telecomunicaciones la contempla, ¿verdad? Un control previo de notificaciones. Ahora, la ley 4208 no lo tiene. No, la ley 4208 que tenemos actualmente no contempla control de fusiones. Y el control de fusiones tiene su importancia. Es decir, este aspecto en particular de verificar que el resultado de un proceso de reorganización empresarial no será un resultado que va a tener una repercusión negativa en alguno de los parámetros de la competencia, entiéndase disminución de la variedad de productos para el consumidor, encarecimiento del precio del producto sobre el cual va a recaer esa fusión, o la creación de un ente que va a tener un poder de mercado sustancial que le va a poder permitir incidir en las variables de competencia en el mercado. En esos casos, el proceso de control previo permite que bien o se evite la fusión, la reorganización, el proceso de reorganización que se va a hacer, o se implementen remedios o medidas correctivas para mitigar o impedir el efecto negativo que podría derivarse de la implementación del proceso de reorganización empresarial. Es útil en ese sentido. Lo que yo considero es que la implementación de esa figura, la decisión de incluirla dentro de la Ley General de Defensa de la Competencia, entiendo que dentro de las recomendaciones que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el peer review que le hicieron a la Autoridad de Competencia Dominicana hace poco tiempo, recomendó que se incluyera. Sí. Yo obviamente respeto el criterio de la OCDE, que es un organismo especializado en la materia. En principio entendería que se debería hacer caso a la recomendación que ha hecho, pero también desde mi punto de vista yo considero que es primordial verificar que es un mecanismo que en el momento actual resulta ser adecuado su implementación en el mercado de República Dominicana. Que no se implemente simplemente, bueno, porque en todas las jurisdicciones tienen un control de concentración, sino porque efectivamente... Que se evalúe previamente la factibilidad. Objetivamente, exactamente.
que objetivamente se determine que hay razones por las cuales es conveniente que se implemente, que probablemente el resultado de eso sea un sí, muy probablemente sea un sí, porque hay muchas cosas que están sucediendo actualmente en el mundo a nivel económico que van a ser cada vez más frecuente estos procesos de reorganización empresarial. Correcto. A medida que la economía crece, que la apertura comercial se expande, eso provoca que hayan cada vez más procesos de esta naturaleza, multinacionales que vienen y compran empresas nacionales, etcétera. Entonces, es un mecanismo que muy probablemente resulte ser necesaria y adecuada su implementación en el marco normativo de República Dominicana. Lo que yo digo, reflexionar de las razones objetivas por las cuales decimos sí, lo vamos a incluir porque aquí nosotros lo necesitamos por tales y cuales motivos. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Así debería ser todo lo que se va a convertir en norma, todo lo que será una disposición vinculante, ¿verdad?, para el interés público, tiene que precisamente evaluarse. Nosotros, como decíamos en principio, no es tener una ley porque sí. De leyes nosotros abundamos. Yo siempre digo, manteniendo ya, aunque sí es una ley sectorial, la 6317, el Intran, que es el órgano, ¿verdad?, regulador en ese aspecto de tránsito terrestre, es una ley para mí, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerla y de analizarla, pero esa es una ley súper completa. Ahora, su aplicación es prácticamente nula, porque aquí lo que se vive violando precisamente las normas y el régimen de consecuencia está de adorno. Pero para mí es una de las mejores leyes que tenemos en la actualidad, pero no se aplica. Sí. Entonces, de nada vale, para darle el paso, nosotros tener una ley muy bonita, una ley, obviamente, como toda norma, abstracta hasta que sucede un caso concreto, pero cuando llega la oportunidad de aplicarlo, del caso concreto, no se aplica porque no hay una cultura o porque no se corresponde con el contexto o con la forma de comportarse del dominicano. Sí, estoy de acuerdo con su postura. Y también que volviendo al caso específico de la normativa de defensa de la competencia, la implementación práctica de un mecanismo de control previo de concentraciones es costoso para la autoridad de competencia. Claro. Es costoso porque es costoso para la autoridad y es costoso para las partes. Y la autoridad, una de las cosas que se debe verificar al momento de decidir implementar el mecanismo es esto, que la autoridad tiene que contar con recursos, tanto económicos como recursos técnicos especializados y suficiente para poder llevar a cabo la labor que tienen que hacerse en este tipo de procesos. Hay que tener en consideración que los procesos que suelen ir ante las autoridades de competencia no son transacciones pequeñas, porque generalmente se utiliza como mecanismo o parámetro unos umbrales, es decir, cuando la operación excede de tal umbral, entonces es preciso hacer la notificación. Que tampoco lo tenemos, aquí no tenemos nada. Incluso aquí se sanciona en virtud de una cantidad de salarios mínimos que hoy en día es prácticamente nada para empresas grandes o medianas con mucho arraigo. Entonces, a veces es mejor cometer la práctica y que me sancionen, pero sigo haciéndola. ¿Por qué? Porque me es más factible y más beneficioso. ¿Me entiendes? Lamentablemente, porque de nada sirve. Ya hay sanciones y que las empresas siguen haciendo y siguen teniendo ciertos comportamientos, aunque hagan una que otra corrección y notifiquen ahora a la entidad, haya un reconocimiento de que hubo una sanción, pero el poder económico de empresas que ya han sido sancionadas sigue siendo enorme, no le ha afectado moralmente ni siquiera. No, es que los parámetros que se utilizan en la ley actualmente para determinar una multa no son disuasivos. Para nada. Al contrario, yo creo que son un incentivo. Un incentivo. Porque la gente puede decir, bueno, mira, si la multa me va a costar eso y yo me voy a ganar esto, exacto, vamos a darle... Me voy a ganar 1.000 millones, pero me van a poner 50 de multa, exacto, no importa. Y prefiero ganarme lo que me voy a ganar, aunque tenga que pagar luego. No, es un contrasentido. Creo que de los aspectos más defectuosos de la ley, o mejor dicho, deficitarios, el tema de la parte sancionadora es el que necesita mayor atención, porque las multas son muy débiles, no son lo suficientemente severas como para tener un efecto disuasivo, yo creo. Correcto. Mi estimada, mire, ya por último, porque
Caramba, uno hablando de lo que le gusta, yo sé que aquí podemos durar el día entero, yo sé, pero ahí ambos tenemos, ¿verdad?, otro compromiso y también el tiempo apremia de grabación. Pero la verdad es que ha sido un honor altísimo. Yo entiendo que debe haber una segunda parte porque hay otros aspectos que a mí me gustaría abordar con usted en torno a la realidad en el ámbito empresarial y de esa cultura que debe en un momento determinado. Usted trabajó con parte de eso cuando fue directora de abogacía, ¿verdad?, de la competencia, en Procompetencia, trabajando para crear una cultura en la materia con distintos sectores y sobre todo tratando de incentivar o no incentivar, de concienciar o concientizar al sector empresarial de la importancia, porque la gente, Mary Ellen, no entiende, quizás el dominicano de a pie, que quizás no se ha adentrado en esta bonita materia y apasionante materia, no entiende que para el inversionista extranjero y también para el local, cuando hay conciencia de estos temas, esto es seguridad jurídica. Sí, claro. Y yo, una de las cosas que más me alegro de la ley tiene entuertos de forma y de fondo que son graves y que deben atacarse. Soy de lo que piensa, antes de que se me olvide, que hay en la misma ley 4208 muy bien identificado las fuentes de ingresos que puede tener la autoridad de competencia, en este caso Procompetencia, y entiendo que así como sucede en ONAPI, que cobran por todo, hasta para tú llevar a cabo una acción o un recurso, tú tienes que pagar una tasa. Asimismo, debería ser la autoridad de competencia, porque usted dijo algo muy importante. Resulta muy costoso estos procesos, ¿verdad?, de control previo, de notificaciones, de adquisiciones y todo esto. Y eso alguien tiene que pagarlo. ¿Quiénes tienen que pagarlo? Bueno, tienen que pagarlo las empresas, las interesadas. ¿Entiende? Entonces, sucede en otros sistemas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de España, en España el abuso de posición dominante actualmente ha dado ¿cómo le digo?, está en apogeo, porque aquí en España solamente se atacaba y se hacía mucha alusión al tema de los carteles. En España el cartel de los juegos, el cartel de los camiones, son noticias que salen cada día. De hecho, ¿usted estaría de acuerdo que existiese una especie de CNMC que prácticamente ve todos los mercados en República Dominicana? No. No estaría de acuerdo. Bueno. No estoy de acuerdo. Bueno, y puedo decir por qué no estoy de acuerdo. Muy brevemente. Digo, si tenemos tiempo. Sí, no, muy brevemente. Un minuto. O sea, yo no estaría de acuerdo porque es que yo entiendo que... O sea, hay jurisdicciones para las que resulta apropiado manejarlo así. Entiendo. Pero yo entiendo que para la jurisdicción de República Dominicana, con las peculiaridades que tiene, es mejor que los entes reguladores se encarguen de aplicar las normas de defensa de la competencia en su sector, porque yo tampoco tengo la certeza de que la autoridad de competencia de República Dominicana, si se le delega todo este volumen de trabajo que representaría supervisar y aplicar en todos los sectores regulados, si eso podría ser viable en términos prácticos para la autoridad dominicana. Mire, yo lo comparto. No diría que sí ni que no, sino que se debe de evaluar eso. Sí. Si realmente el organismo que se va a encargar cuenta con la estructura y los recursos necesarios en todos los diferentes aspectos para poder llevar adelante esto. Y luego, es un monstruo en España. Exacto. Y luego que también hay que valorar que los órganos reguladores son los expertos del sector. Sí. Y eso tiene una ventaja al momento de implementar
cualquier tipo de disposición. Correcto, correcto. Sí, yo entiendo que sí. Ya por último, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que allá sí funciona porque hay un sistema de división política y administrativa diferente. Es decir, allá están las comunidades autónomas y hay que sí tienen entidades de competencia. Cada comunidad autónoma tiene una institución que se encarga de estos temas meramente para delimitar a su territorio y que luego pueden llegar incluso hasta ser conocido por la CNMC. Es un tema distinto al nuestro. Yo soy partidario de que sigan las cosas como van, pero sí de que existe una ley avanzada, como usted decía, que contemple los avances de la era digital, una ley con un programa de clemencia que sea atractivo para aquel que quiere chivatear, porque así que se le dice en términos llanos, el que quiere acercarse y decir, mira, yo de verdad estaba metido en esto, pero yo quiero denunciar esto. Y eso le ahorra a la autoridad de competencia muchísimas diligencias procesales que tendría que hacer si no tuviera, ¿verdad?, la ayuda de uno que se adelantara, o de dos o tres, porque podría recibir algunos incentivos, por decirle de alguna manera, aquel que se adelanta, aunque no sea el primero, el que es el segundo, se contempla también alguna rebaja, y el tercero también. Y esperar, ¿verdad?, que los legisladores y que también un cuerpo técnico acabado. Yo sabía que una agencia estadounidense estaba acompañando, ¿verdad?, por un tema de cooperación internacional a Procompetencia, por lo menos sucedió mientras yo estuve ahí. Esperemos que sí, que cuando se publique ese texto, ahí nos encontraremos haciendo quizá, ¿verdad?, alguna observación, haciendo algún aporte, seguro porque que sí. De eso es lo que Seguro trata. que Mire, sí. Mary Elin, como le decía hace unos minutos, no debemos otra cita en lo adelante. Con mucho gusto. De verdad que es un honor, ojalá y podamos coincidir muy pronto, que creo que no ha sucedido en algún ambiente académico. Claro. Que podamos hacer algunas cosas en conjunto, porque yo me siento, al igual que usted, con el compromiso de promover esta materia. Qué bueno, es una pasión compartida entonces. Sí. Un honor, y a ustedes, amigos, queden pendientes a otros materiales tan importantes como esto, a la estimada Mary Elin Almonte, una destacadísima colega que ha hecho grandes aportes en la materia y que lo seguirá haciéndolo adelante. Hasta la próxima. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta para que este material pueda serle útil a otras personas. Muchas gracias. Hasta la próxima.